Eh, bueno, hoy tenemos planificado avanzar transacciones. Notamos eso, para que lo vean más cómodamente, transacciones. Están viendo, ¿no? Perdón, no están viendo la pantalla. Perdón. No, todavía no. La pantallita del SQL Server. Ahora, ¿no? Ahí están. Sí, ya está. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a hacer un ejercicio con manejo de transacciones. ¿Ya? Voy a usar una base de datos use master, la que siempre se usa. Vamos a hacer un ejercicio, cosa que ya la base de datos la tengo creada. Entonces vamos a eliminar esta base de datos del cementerio. Delete, vamos a eliminar. Que se vaya. Bien. Ahora sí, empezamos el ejercicio. Les voy a copiar la pregunta. Estoy cambiando en este momento a Word. No creo que lo estén viendo ustedes, ¿no? No lo están No, viendo. no se puede ver. No se puede. Ya, es que estoy compartiendo el SQL Server nomás. Pero voy a copiarme la pregunta porque este es un parecido a lo que viene el lunes. Parecido al Ya. 1. Entonces voy a Tipo copiarme examen. tipo examen parcial. Ahí lo voy a Perfecto. copiar. ¿Y el blog de notas o el Word de la anterior clase de ingeniero? Ajá, ya. Pero le pasé. ¿No lo abrieron? No lo vi. No me llegó. ¿Sí? ¿No? Sí. Qué raro. Ahorita estoy revisando el grupo. No, porque lo pasé ese rato de la clase, nomás terminaba la clase. A ver, vamos a ver. ¿En la aplicación lo pasó? No, no, Sí, no. sí, ya lo vi. No lo En había el visto. grupo, Va, en el disculpa. grupo. Sí, sí. Bien. Entonces tenemos aquí un cuestionario de 4 preguntas. Pueden ver ahí. Así es el parcial. Creo que faltaría este texto nomás, el encabezado de ustedes, todas esas cositas. Pero lo he sacado, lo he copiado de ahí. Entonces, la primera pregunta, como ven, deben crear una base de datos, en la que acabo de eliminar. BDS, el nombre es lo de menos al final, ¿no? Pero creamos una base de datos. En este caso, en una carpeta en particular, que acá dice dónde. Y ya la creé esta carpeta, examen 1. ¿Dónde está examen 1? Ya vamos a mostrar la pantallita. Tengo la carpeta creada. Un minutito, vamos a compartir esto. Veamos. Bueno, ahí les estoy mostrando la carpeta examen 1, que Ya. digamos, ¿no? La idea es que ahí nosotros podamos crear esta base de datos. Vamos a volver al SQL Server. Voy a compartir el SQL Server para que podamos continuar ya con el ejercicio. Ahora sí. Entonces, esta pregunta dice que debo crear en esa carpeta una base de datos llamada B de cementerio y hay algunas particularidades acá en la pregunta. Yo le voy a dar un enter, ¿no? Para que se vea completa la pregunta, la letra grande, digamos. En el disco C, en la carpeta examen 1 con un tamaño máximo de 7 megabytes para empezar. Pero no se olviden que acá dice tamaño máximo, ¿no? Tamaño máximo. Entonces, el archivo log, bueno, a su criterio, dice, ¿ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la siguiente, ¿no? Create database, ¿no es verdad? Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, respondiendo a la número 1, sería create database de cementerio, ¿no? Ahí estaríamos empezando. Aquí estaría la parte del archivo principal de datos y aquí estaría el archivo de transacciones, ¿verdad? En la parte de datos vamos a indicar el nombre, el name, en este caso que se llame BD cementerio, un guión bajo para distinguir del otro, que este diga datos. Y en el file name, que este es el nombre de verdadero, vamos a colocar ya la ruta donde va a estar, ¿no? Con comillas sencilla. En este caso en el disco C, carpeta que nos pidieron que creemos. También uno en este caso, ahí adentro se va a llamar BD cementerio, ¿no? Con un guioncito de dato. Punto DAT.
digamos, ¿no? Para dar una extensión. Y no por último, después empieza con un tamaño inicial de 5 megas, size, y nos pedía la pregunta que le demos un tamaño máximo, en este caso de 7. Y en caso que vaya a crecer después, le damos un file grow, ¿verdad? De un 10%, digamos. A su criterio decía también el archivo log. En este caso, digamos, no necesito Ingeniero, max size, díganos. sea un siempre archivo DAT, ¿no? Y es No, no, necesario no. colocarle. La extensión no. Esto no puede ser lo que guste. Esta Ah, ya. es la extensión default que le da el SQL Server, pero puede ser otra también. Ya. No es Pero obligatorio, digamos. entonces podemos colocar BD cementerio guión bajo dato, pero sin el punto, tenemos que colocar el punto, sí, sí. No es necesario tampoco el punto, él le va a dar punto DA de manera default, digamos. Ah, ya, perfecto. El Sí. otro le da log como default también, ¿no? Entonces no es Ah, ya. necesario. Por ejemplo, aquí le voy a poner para diferenciar del otro, este es el archivo de transacciones. Obviamente le ponemos log, acá también log, y aquí podemos poner también log, ¿no? Para que se diferencien del anterior. Entonces, tamaño 5 también puede ser, o más chico, depende ya de nosotros. A su criterio decía la pregunta, ¿ya? Sí, lo que sí estaba preguntando particularmente era este de acá, ¿no? El max size, tamaño máximo, en este caso decía la pregunta, de 7, ¿no? Ahí está, el archivo primario de 7. Vamos a ejecutar estas líneas entonces, de comando, y debería crear nuestra base de datos. Ahí está, el mensaje correctamente ejecutado. Acá también si actualizamos esta lista, debería aparecer cementerio. Ahí está. Y si compartimos la carpeta creada, nos va a permitir verificar de que se ha creado en ese lugar un par de archivos. Ahí lo pueden ver. B de cementerio y B de cementerio log, ¿verdad? Ahí están los dos, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Esa sería la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. En este caso nos vamos al SQL Server. Antes, ¿alguna duda de esta pregunta 1? ¿Algo? ¿Nadie? Vamos a la 2. No, ninguna. Perfecto. Vamos a la 2 entonces. En la 2 nos piden que a esa base de datos que recién hemos creado le agreguemos una tabla, ¿no es verdad? Eso es lo que está pidiendo ahí en la pregunta número 2. Entonces vamos a hacer eso. En la parte superior indica, aquí a la izquierda, indica que estamos utilizando la base de datos master, ¿no? Acá me estoy encerrando. Y entonces esa sería la base de datos de trabajo, pero no es la idea llenarle una tabla a esa base de datos. Vamos a usar entonces con el comando use la base de datos que recién creamos. Entonces ejecutamos este comando, con F5 ustedes saben ahí, seleccionándolo, y ya cambió, en vez de decir master, ahora como ven acá, dice BD cementerio, ¿verdad? Entonces está bien, digamos, hasta ahí hemos seleccionado la base de datos con la cual vamos a trabajar. Ahora la pregunta dice acá arribita, en la número 2, dice, debo crear la tabla entierros, ahí está, con los siguientes atributos. Y los atributos son código automático. Vamos a ir creando, que vamos leyendo. Create table, entierros, ¿no es verdad? Son los entierros. Aquí adentro colocamos los atributos, empezando por el código de entierro, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí un atributo más o menos, o código puede llamarse, de tipo entero, not null, o sea, dato obligatorio. Lo hacemos que la máquina lo haga por nosotros, identity. La máquina le va a dar códigos y además le vamos a decir que es un primary key, llave primaria, ¿verdad? En la lectura dice aparte el nombre del difunto, entonces aquí vamos a colocar el atributo nombre, varchar unos 30, 40 caracteres, obligatorio, un dato obligatorio, o sea, nulo. Después dice nombre del difunto, fecha de nacimiento, dice, ¿no? Aquí me faltó, parece el género, a ver, veamos, no está citada al final. No está al final. Coloquémosle género aquí en la pregunta. Coloquémosle género para que completemos mejor, ¿no? Y vamos a poner de función, fecha de nacimiento, nombre del difunto, género. O sea, si es hombre o mujer, ¿no? Sigamos.
Entonces, para género, colocaría un varchar 10, digamos, ¿no? Porque masculino, Es 9. 9, no sé, con 10 nos cubre, ¿no? Sí. Después tenemos, a ver, género, fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento podemos llamarla FECNAC, date, de tipo date, not null. Después nos piden la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, ¿verdad? La fecha de defunción. Y también not null, ¿no? ¿Qué más tenemos fecha de nacimiento? Los años vividos, o sea, la edad entero nomás, ¿no? Entero, not null. Claro, con los dos datos anteriores puedo obtener la edad, ¿no es verdad? Y por último tenemos allá, dice, ¿no? La causa, bueno, la causa podemos, ¿dónde está? Es largo el texto, ¿no? Ahí enter le vamos a dar. Causa de la muerte, causa, varchar, no sé, unos 20 caracteres, démosle para indicar ahí la causa de la muerte, not null. ¿Y qué más dice? El número de dependiente, O sea, ¿cuántas personas dejó acá en este mundo? De él, lamentablemente. Y por último, el costo de tipo entero también not null. Bien, entonces esa es la tablita que nos piden crear. Código automático, el nombre, el género, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, la edad, la causa de la muerte, dependientes y el costo. ¿Ya? Vamos a ejecutar este comando y se ejecutó, vamos a ver si es parte aquí de la base de datos. Sí, está ahí en tierra, ¿no? Entonces está bien. Esa es la número 2. ¿Alguna pregunta que tengan de la número 2? ¿Alguien? No, ningún ingeniero. ¿Nada? Todo Bueno. clarito. Vamos a la 3 entonces, que acá se crea, pide acá crear un procedimiento almacenado que tenga un control de transacciones. Esto después le vamos a aumentar. Que utilice funciones para ingresar 30.000 entierros donde se contemple lo siguiente. Ahí ponemos las viñetitas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el nombre, si es masculino, hombre, guardamos Juan Pérez y un número secuencial. Juan Pérez 1, Juan Pérez 2 y así, ¿no? Y si es mujer, veamos acá, en caso de que sea mujer, guardamos Carmen Pérez, por decir algo, y un número secuencial independiente, fuera de los hombres, digamos, ¿no? No sabemos por dónde estarán los Juan Pérez, pero las empezarán con otro número secuencial con 1, 2, 3 y así, ¿verdad? La fecha de nacimiento para todo el mundo, cualquier fecha que se invente, entre 1970 y 1990. La fecha de defunción la obtenemos del sistema, la fecha actual. Los años vividos, hacemos una función para obtener esto, ¿no? Porque tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la fecha de defunción, entonces podemos obtener la edad. Vamos a crear una función que simplemente es un metodito, pero en SQL Server, que se encargaría de obtener la edad. La causa de la muerte, bueno, nos inventamos un número al azar. Si ese número al azar obtiene 1, entonces vamos a suponer que la muerte fue natural. Si obtuvo el 2, accidente, el 3, enfermedad y el 4, otros. ¿Cuántos dependientes dejó? Vamos a poner un número al azar también, entre 0 y 10. Y el costo también al azar, entre 200 a 300 pesos, el costo del entierro, ¿no? Entonces esas consideraciones hay que tomar en cuenta al momento de hacer este procedimiento almacenado. ¿Ya? Empecemos. De último vamos a hacer el control de transacciones. Entonces, create procedure 30.000, le voy a poner como nombre, as begin end. Es el esqueleto de un procedimiento almacenado. Y todo lo ponemos ahí adentro, ese bloque, ¿no es verdad? Vamos a declarar una variable para cada columna de datos, porque al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es preparar cada uno de los datos de la tabla, El código no, pues se lo encargamos al SQL Server, pero hay que preparar el nombre, la fecha, perdón, el género, la fecha, la edad, la causa, en fin, todos estos datos hay que preparar en variable. Y una vez las variables tengan 2, 4, 6, 8 datos ya preparados, los metemos a esta tabla, con el comando insert into.
O sea que al final de este end, al final, después de preparar, aquí vamos a poner un into. En la tabla entierros los siguientes values. Y vamos a poner las 8 variables acá. Pero aquí hay que preparar estas 8 variables, ¿verdad? Una vez que las tengamos las 8 preparadas, pues las metemos a la tabla. Así sería nada. Entonces, lo complicado sería preparar las 8 variables. Primero empecemos declarando las variables, después vamos a tener que, bueno, preparar cada una, ¿no es verdad? Por ejemplo, la variable non. La variable non, vamos a decir varchar 40, que coincida como ya creamos en la tabla. Ya le puse 40. Declare la variable gen varchar 10, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Si vamos en orden para no olvidarnos de nadie, tendría género, las 2 fechas, la edad y la causa. ¿Ah? Entonces aquí declaramos la variable fnac date. La variable fdef de defunción date. ¿Verdad? Después declaramos la variable dependientes. Le voy a poner tipo entero. Me estoy saltando de alguno. A la edad, ¿no? Declare edad, int, número de dependientes y declare costo, ¿no? Causa. Y a causa en medio, no me acuerdo en qué lugar estaba causa. Pero no importa el orden, solo por ser muy caduco en esto. Causa, creo que era 20. ¿Ya? Listo, entonces contemos 2, 4, 6, 8 variables, está bien. Perfecto, ahora el chiste está acá en que cada una de estas 8 variables, a través del comando set, nosotros podamos darle valores, ¿verdad? Ese es el reto en este momento. Una vez logramos eso, el insert into aquí está esperando para meterlo en la tabla, ¿verdad? Bien, entonces empecemos. Aparte de estas 8 variables, que son para nuestros datos que irán a la tabla, hay que declarar otras variables ya de apoyo. Por ejemplo, vamos a crear una variable llamada azar. Ahora vamos a tener 2 variables al azar. Pero vamos a crear esta primero de tipo entero. Tipo entero. Necesitamos declarar un contador general para que vaya a llegar a 30.000. Necesitamos también otro contador para los hombres, un contador de hombres, y otro contador aparte para las mujeres, ¿verdad? Entonces, esos son variables ya de apoyo en la lógica, en el programa. Damos valores de partida con el comando set, por ejemplo, a la variable con, el contador general en 0, set, el contador de hombres también en 0, y el contador de mujeres también en 0. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Algo? ¿Ah? En causa, vas a convertir de enteros a cadena, ¿no? En causa. A ver, aquí dice en causa. ¿Dónde está? Aquí está causa. Vamos a encontrar un número al azar. Entre 1 y 4. Y ese número al azar se va a convertir en... Claro, después preguntamos ese número, ¿qué fue? Si fue 1, nosotros guardamos la palabra, una cadena. Claro. Y si fue 2, guardamos la palabra accidente. Entonces, por eso la variable al final guarda una cadena. No guarda el número inventado, sino la palabra, ¿no? La causa. Ya, perfecto. Ya. Sigamos entonces. Ahora, una vez tenemos ya las variables listas, vamos a empezar a repetir, y para eso necesitamos una estructura repetitiva. El while, mientras el contador sea menor a 30.000, igual que la otra vez, nosotros vamos a hacer todo este bloque. Begin, y este insert debe estar dentro del end, dentro del bloque del begin. Entonces, todo esto que vamos a hacer acá, vamos a repetir. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste acá esto? Simplemente vamos a, comentarios esto, vamos a obtener los valores de las 8 variables. Ese es el reto. Una vez lo tengamos, aquí vamos a poner las variables. Por ejemplo, ya tenemos el nombre, lo ponemos acá. El orden importante debe coincidir con la tabla. No puse el código porque eso es automático. Fíjense acá, como ya declaré las variables que no tienen los nombres adecuados, pero ya declaré. Entonces, digo nombre, género, las 2 fechas, la edad. El orden es importante.
Aquí tendríamos que poner la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, la edad, veamos la tabla cuál es el orden, causa, dependientes y costo. Entonces, aquí aumentamos la variable causa, la variable dependiente y la variable costo. Entonces, el final está listo, digamos, ¿no? Este es el problema. Obtener valores para cada una de esas 8 variables. ¿Ya? Vamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es que nuestra variable contador general, la variable con, aumente en 1. Una vez que entra acá, que va a generar una personita, ¿no? Sea hombre o mujer, va a generar. Entonces, para que vaya a la par con el while, ¿no? Va a hacer que alguna vez pase los 30.000, porque aunque aumente de 1 a 1, igual va a llegar alguna vez a pasar los 30.000 y se va a salir, ¿verdad? Se saldrá acá afuera. Bien. Ahora, vamos a encontrar un número al azar. Un número al azar. Entonces decimos acá set, guardemos en la variable azar, que hemos declarado ahí arribita, guardemos un número que venga, que se invente o que la máquina nos dé. La función run nos muestra un número al azar, ¿ya? Entre 0 y 1. Por ejemplo, acá para probar nomás, voy a poner un print, ejecutamos solo este sector nomás, le damos ejecutar. Fíjense abajo si lo pueden ver, ¿no? Indica ahí un número. 0.86. Sí, por acá, ¿no es verdad? Entonces, si voy a darle otra vuelta a ejecutar, 0.78, 0.18, en fin, ¿no? Se inventa un número entre 0 y 1. Eso sería en resumen lo que hace, ¿no? Un número entre 0 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer es ese número entre 0 y 1 ponerlo a entero, ¿ya? Ponerlo a entero. Voy a quitar esa nota allá. Ya. Entonces, lo que vamos a escribir acá, el número que se ha inventado, que ya comprobamos que es entre 0 y 1, al azar, ese número lo vamos a multiplicar por 2. Si lo multiplicamos por 2, si queramos probar de vuelta, print, de nuevo, pero ya con el por 2, verán allá abajo, 1,3, 1,7, 0,9. Nunca llega a 2, porque se va a inventar el 1, es de 0 a 1, pero no el 1. Puede llegar a 0,99. O sea, nunca va a llegar al tope. Entonces, en nuestra lógica, vamos a decir nosotros, primero lo guardamos en la variable. Al ser esta variable una variable entera, porque así la hemos declarado, está por acá, ahí está. ¿Verdad? Al ser una variable entera, si este comando generó 1,3, por ejemplo, se ha quedado con el 1. Si esta parte del comando ha generado el número que se ve ahí abajo, el 0,64, se ha quedado con el 0, porque es una variable entera. ¿Ya? Se han perdido los decimales. Entonces, lo que vamos a hacer acá es preguntar entonces, ¿no? Si la variable azar tiene guardado el 0. Si tiene guardado el 0, poner que es hombre. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un bloque begin end. Y por else, hacemos también otro bloque begin end. Entonces, 0 para nosotros va a significar, que anotamos el comentario, ¿ya? 0 es hombre y 1 es mujer, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, acá suponiendo que guarda 0, entonces suponemos que es hombre. Entonces, la variable non, perdón, antes de eso inclusive, el contador de hombres, set, el contador de hombre que hemos declarado con H, va a aumentar, porque no se olviden que empieza en 0. Aumenta en 1, ¿verdad? Y decimos una vez que el contador de hombres está en 1, la variable gen va a guardar la palabra masculino. Y la otra variable, que es la variable non, decía el ejercicio, si subimos a leer, en el nombre decía ahí, ¿no? Si es hombre, guarde Juan Pérez y un número secuencial. Si no, guarde Carmen Pérez. Entonces,
Si es hombre, el nombre tiene que ser Juan Pérez. Entonces decimos acá, Juan Pérez, espacio, y ahí nosotros vamos a concatenar Juan Pérez con un número secuencial que lo tiene la variable contador de hombre. Lo tenemos que concatenar. Al principio vamos a usar la función concat de concatenar. Concatenamos Juan Pérez con la variable, con el contenido de la variable, con H. ¿No? Lo concatenamos ahí. Y nada más. Tenemos entonces el nombre ahí, Juan Pérez, y un numerito, ¿no es verdad? Lo mismo sería en caso de que sea mujer. Me lo voy a copiar estas 3 líneas. Acá en el else indicamos lo contrario. O sea, ¿cómo sería acá? Ahí que colocaría en vez de H. Con F. Con Ah, no, M, femenino M creo masculino. que fue, vamos a ver acá arribita. Sí, M fue de mujer, ¿no? Ah, verdad. M, entonces solamente M. cambiamos ese de ahí, ¿no? ¿No? Y obviamente acá ya sería femenino, ¿no es verdad? Femenino, y acá sería la personita, sería, creo, decía, ¿qué decía la mujer? Ana, Karen creo que era. Karen, a ver, leamos. Carmen dice, ¿no? Bueno, Carmen, Carmen. Carmen Carmen, ¿no? Pérez. Entonces, Carmen Pérez. Listo. Entonces, con más el contador de mujeres. Pero, ¿ya? Listo, entonces por ahora, ¿qué tenemos? 2 variables de las 8 ya rellenadas, ¿no? Obtenidas. El género y el nombre. Bien, pero son 8 en total, nos faltan 6 variables todavía, ¿no es verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener el que sigue, pues, ¿no es verdad? Ya tenemos el nombre y el género. ¿Qué tal si vamos ahora por las fechas? Por ejemplo, la variable FNAC creo que fue la... No, a ver, vamos a fijarnos mejor. Los nombres, FNAC y FDEF, ¿verdad? Entonces, FNAC, perdón, me volteé a colocar Z acá. FNAC, que nos genere, a ver, que nos ofrezca. Ahí está, nos está ofreciendo. Es igual, bueno, ahora aquí es la cosa. Supuestamente la fecha de nacimiento la vamos a obtener, perdón, Una cosa, ingeniero, díganos, una díganos. pregunta. ¿El azar vamos a usar el mismo o vamos a crear otro para las causas de las muertes? Puede ser la misma variable porque ya se la utilizó, si podemos. Claro, pero esa variable está por 2. Sería colocarla por 4 y si es No, menor a pero, 2 y mayor a 2, ah, que sea mujer y hombre. también pudo haber sido, ¿no? Acá, Sí, sí, colocarle por 4 y en vez de que sea entre 0 y acá. 1, sea entre 2 y 4, menor a 2 y mayor a 2. No, está bien igual de 0 a 4, pero no hay problema, lo vamos a volver a escribir abajo para generar ya la causa de la muerte. Ah, ya, perfecto. Copiamos nomás, digamos, más después. Ya. Vamos con la fecha, en este caso, de nacimiento. La fecha de nacimiento depende de la fecha de... Ah, no, decía ahí que la fecha de nacimiento no las inventemos, ¿no? ¿Dónde está la fecha de nacimiento? Aquí está. Es ingresada. De 1970 a 1990, una fecha cualquiera. Entonces eso nos lo vamos a inventar con una función. Acá vamos a llamar a la función. Vamos a crear la función, la vamos a guardar la función y aquí la vamos a llamar. Para llamar una función hay que darle DBO, porque va a ser un objeto de la base de datos esa función. Y el nombre que le vamos a dar, aquí ya podemos adelantar el nombre, queríamos que se llame obtener fecha de nacimiento. Que sea así la función. Nosotros lo llamamos nomás acá, pero queda pendiente hacer, perdón, aquí sale estos mensajes, desde allá arriba, ¿no? Es comilla sencilla acá. Y también. ¿Qué significa el DBO, ingeniero? Es un objeto de la base de datos. Ah, ya, ya. Entonces, la función, esta es una función que después Ah, vamos a crear. claro, database object. Sí. Entonces, Perfecto, gracias. será parte de la base de datos y vamos a obtener nosotros un acceso a esa función a través de DBO. Queda pendiente entonces hacer la función obtener fecha de nacimiento. Inclusive aquí abajo, para no olvidarnos, aquí vamos a crear función. La función se va a llamar obtener fecha
de nacimiento. Eso después vamos a hacer. Después hacemos eso. Bien, sigamos. Aquí en set vamos a, supuestamente con ese comando se va a llenar, pero queda pendiente de hacer la función. Ahora vamos a hacer la fecha de defunción. Y la fecha de la función es simplemente nos decía que jalemos el sistema. Leamos la pregunta. ¿Dónde está? Aquí está. Obtener la fecha del sistema, dice, ¿no? Entonces la respuesta a eso sería simplemente get day, ¿no? Get day es para la fecha del sistema. Entonces ya tendríamos supuestamente, haciendo la función, tendríamos ya 4 variables con datos. Vamos a la otra, la quinta variable, en este caso la edad. La edad. La edad que es en base a las dos anteriores. Si ya he obtenido la fecha de nacimiento y tengo la fecha de defunción, yo puedo obtener la edad. ¿Ya? En este caso, la edad sería con la, vamos a hacer una función también, sino para la edad. DBO punto obtener edad. Esa función también que quede pendiente, aquí ahorita vamos a anotar, que vamos a hacer esa función también, obtener edad. ¿Ya? Bien, faltan todavía 2 variables, creo, la causa, los dependientes y el costo, 3 variables. Vamos por la causa. Para eso lo que comentaba su compañero de hace rato del azar. La línea podemos otra vuelta copiárnosla. Usamos la misma variable, ¿no es verdad? Y lo multiplicamos por 4. Entonces aquí vamos a generar del 0 al 3. Entonces decimos acá, ¿no? Si el azar encontró 1, ¿verdad? Si el azar encontró 1, entonces nosotros vamos a pensar, vamos a ver la primer causa, ¿no es verdad? La primer causa de... Si lo multiplicamos por 4, ¿sería el 0 al 3 o del 0 al 4? Claro, del 0 al 3, pues el 4 no lo Entonces,